Este fanfiction no me pertenece, el link del creador en la descripción. Ninja Diablo capítulo 1. Shinobi convertido en demonio. La luz del sol entraba a raudales a través de la pequeña ventana cubierta por un juego de persianas que solo hacían un trabajo a medias para evitar que dichos rayos de luminiscencia cegadora pasaran. Un joven de cabello rubio y ojos azules gimió descontento cuando sus ojos se abrieron brevemente. Se cerraron casi inmediatamente después cuando fueron alcanzados por un haz de luz tan brillante que el joven pensó que podría quedarse ciego. Maldito sea ese sol. ¿No podría haber elegido un mejor momento para subir? O mejor aún, no resucitado en absoluto. Uno de estos días iba a encontrar alguna manera de apagarlo. O explotarlo. Él preferiría volarlo por los aires. Gruñendo levemente, el hombre rubio se sentó lentamente en la cama, sofocando un bostezo con una mano mientras lo hacía. Oh, cómo odiaba las mañanas. Siempre parecían venir en los peores momentos. En realidad no lo hicieron. Simplemente no era una persona madrugadora. A medida que el rubio comenzó a tener más pensamientos cognitivos, se estiró, girando de un lado a otro mientras levantaba las manos en el aire y escuchaba su espalda explotar y crujir de una manera que haría que la mayoría de la gente se estremeciera. Lento pero seguro, Uzumaki Naruto se levantó de la cama y se dirigió al baño con paso tambaleante. Era un día más de su nueva vida. Después de dirigirse a la ducha y abrir el agua, Naruto pasó una mano por sus mechones de pelo rubio puntiagudo antes de volverse para mirarse en el espejo. A los 17 años, Naruto podía decir que estaba sinceramente complacido con lo que vio. Cuando era más joven, siempre había sido muy bajo. Incluso después de regresar de su viaje de entrenamiento de 3 años, solo había crecido lo suficiente como para igualar la altura de algunos de sus amigos. En los últimos meses finalmente se las había arreglado para crecer a una altura agradable, por encima del promedio para alguien de su edad. Claro, no era Jiraiya, pero era más alto que su padre. Eso tenía que contar para algo. Distraídamente, Naruto levantó ambas manos y las presionó juntas para hacer un extraño sello con sus dedos. Parecía una cruz. Se concentró por un momento, mirando tanto hacia adentro como hacia afuera, con los ojos fijos en su estómago mientras su mente, cuerpo y alma buscaban algo que había estado esperando volver a sentir desde que llegó aquí. Después de un segundo o dos, suspiró. Aún nada, ni siquiera había un indicio de lo que había estado buscando. Hombre, habla de deprimente. Sacudió la cabeza y se dio palmadas en las mejillas para salir de su depresión menor. Lo mejor sería no insistir en ello. Siempre hubo un mañana, ¿verdad? Correcto. La ducha comenzó a humear y Naruto entró, gimiendo cuando el calor hizo que los músculos doloridos de su espalda y hombros se aflojaran. Apretó las palmas de las manos contra la pared de la ducha y dejó que el líquido caliente corriera por su cuerpo y le apelmazara el cabello hasta la cabeza. Se sentía tan bien, especialmente después de una dura noche tratando de recuperar su arruinado cuerpo. Ese viejo dicho de que nunca sabías lo que habías perdido hasta que lo perdías nunca le había sonado más cierto que ahora. Después de su ducha, el rubio finalmente estaba despierto y capaz de prepararse para el día. Este consistía en vestirse con el uniforme de su escuela. Un blazer negro sobre una camisa blanca de manga larga con reflejos negros y una cinta negra en el cuello y pantalones negros a juego. El resto de su atuendo era en realidad muy diferente del uniforme estándar de la academia, una camisa naranja de manga corta debajo de su camisa de vestir y zapatillas de deporte naranjas y negras. Todavía se consideraban aceptables dentro de los estándares de la escuela, aunque al principio frunció el ceño al ver su elección en color. No es que le importara. Si ese hombre no entendía la grandeza del naranja, ese era su problema. Una vez que estuvo vestido y con el estómago lleno, el rubio cerró la puerta de su apartamento y estaba listo para comenzar su día con una sonrisa. Hoy iba a ser un buen día. Podía sentirlo. Catcherpoy iba a apestar. Él simplemente lo sabía. En su prisa por finalmente comenzar su nueva oportunidad de vida, se había olvidado de un hecho simple que hizo que todo su posible disfrute del día se evaporara como un jutsu de agua cuando fue golpeado por un jutsu de fuego dominado. Tenía escuela hoy. Lo peor era que esta era una escuela secundaria normal. Odiaba la escuela en el mejor de los días, pero al menos cuando era un mocoso de 8 años, le habían estado enseñando cómo ser un ninja genial. Toda la mierda que estaban tratando de meter en la garganta de los jóvenes aquí era simplemente inútil. ¿De qué le servirían el álgebra y la ciencia a cualquiera que no planeara ser un friki de la ciencia nerd? ¿De qué servía la historia cuando no le importaba un carajo el pasado?
cuando podría ser útil el vector de velocidad v de un objeto que tiene posiciones x, t, en el tiempo tx en el tiempo, como la derivada de la posición? Nunca. Es cuando. Naruto no era un friki de la ciencia nerd o un estúpido profesor de física inteligente en ciernes. Era un ninja, el combate era su profesión y patear traseros era su tarjeta de presentación. No necesitaba aprender matemáticas, historia y física. Deje que las personas que iban a profesiones que necesitaban usar esa basura lo aprendan. Estaba bien pegándose a sus puños. De acuerdo, no sabía cómo viviría un ninja en este mundo, pero estaba seguro de que podría resolver algo si le daban tiempo. Sin embargo, hasta que llegó ese momento, estaba atrapado yendo a la escuela. Hable acerca de chuparlo a lo grande. Oh, bueno, al menos era una escuela decente. La escuela a la que iba se llamaba Academia Kuo. Naruto escuchó decir que en un momento había sido una escuela para niñas, pero que había cambiado a mixta en algún momento antes de que él llegara. La academia era en realidad un campus muy hermoso. Naruto podía admitir eso al menos. Era grande, realmente grande. Prueba gigantesco. Consistía en varios edificios, siendo el principal un edificio largo y rectangular de 4 pisos de altura con un techo inclinado, tejas de color marrón rojizo y construido como una especie de mansión europea tradicional. Al menos pensó que era una mansión europea. Su conocimiento sobre la historia de este mundo y su arquitectura era increíblemente incompleto, es decir, casi inexistente. Aún así, era un edificio muy bonito y supuso que eso era lo que importaba. Habiendo dicho todo eso, todavía no quería estar aquí. ¿Por qué dejó que ese hombre extraño lo convenciera de venir aquí? Estaba tan lejos de él en este momento que ni siquiera valía la pena pensarlo. Ignorar a las muchas personas que lo miraban y lo señalaban. Ser un alborotador en su juventud y alguien que estaba acostumbrado a ser odiado y fulminado con la mirada significaba que era bastante fácil para él ignorar la forma en que la gente susurraba a sus espaldas. Probablemente ayudó que muchos de ellos hubieran estado haciendo esto desde que él llegó aquí. ¿Qué problema había de todos modos? El nuevo estudiante rubio se dirigió a su primera clase del día. Naruto nunca había estado tan contento de escuchar el sonido de una campana. No. Tacha eso. Había estado tan contento de escuchar el timbre ayer como lo hizo hoy. Y el día antes de eso y el día antes de eso, de acuerdo, entonces tal vez había sido así desde que comenzó la escuela. No pensó que nadie lo culparía por amar el sonido de esa campana. En lo que a él respectaba, era un sonido que representaba la libertad. Incluso si esa libertad era solo hasta que terminara el almuerzo. Aún así, era una libertad que atesoraría hasta la siguiente clase, por breve que fuera esa libertad. Y le permitió explorar la escuela. A pesar de que había estado aquí por un tiempo, Naruto todavía tenía problemas para orientarse, por lo que siempre aprovechaba la oportunidad que representaba el almuerzo para aprender la disposición del terreno, por así decirlo. Caminando con un tazón de ramen muy caliente en una mano y un juego de palillos en la otra, Naruto sorbía felizmente su plato de fideos mientras disfrutaba de las vistas y los sonidos de la escuela. Al menos habría disfrutado de las vistas y los sonidos si no fuera por el hecho de que otro sonido llamó su atención. Era un sonido muy familiar, uno que había escuchado tantas veces antes cuando había estado entrenando con Ero Sennin que podía decir de qué se trataba tan fácilmente como podía decirte el color de su propio cabello. Era el sonido de una risa pervertida. Youdou Issei era un estudiante de secundaria de 17 años de estatura promedio con cabello castaño corto y ojos castaños claros. Llevaba el mismo uniforme estándar de la academia que todos los demás que iban a la academia Kuo, aunque también vestía una camiseta roja y zapatillas azules. No había mucho más que pudiera atribuirse a él. Era, en todos los aspectos, un estudiante por debajo del promedio que no era digno de mención excepto por un hecho. Su cantidad casi antinatural de lujuria. Youdou Issei fue uno de los seres más grandes y perversos que existen. El tipo de pervertido que enviaba a las mujeres a correr por las colinas, o hacia un violento ataque de furia femenina. Él, junto con sus otros dos amigos, Mitsuda y Motoama, era conocido como uno de los Enteisan Ingumi. O el trío pervertido. En una nota al margen, Jiraiya estaría orgulloso de estos tres. Esta perversión que poseía Issei también explicaría su actividad actual. Una actividad en la que él y sus dos amigos participaban con gran entusiasmo. Mirando al club de Kendo mientras se cambiaban en el vestuario de chicas.
Solo mirar toda esa hermosa carne femenina, la piel suave y lechosa y la increíble variedad de tamaños de senos fue suficiente para que él y los otros dos pervertidos casi se corrieran. Parece que te lo estás pasando bien. La sonrisa de Issei se amplió mientras asentía junto con la voz. Sí, sus amigos también asintieron, sin darse cuenta de que la voz no pertenecía a ninguno de ellos, tan ocupados como estaban espiando. Es una linda vista, ¿no? El babeo de Issei mostró cuánto estaba de acuerdo con esas palabras. También puede haber algo de hemorragia nasal allí, pero era difícil saberlo ya que su rostro estaba prácticamente pegado a la pared. Sí, me alegra que ustedes tres estén disfrutando tanto de esto. Es bueno disfrutar algo mientras dure. Issei parpadeó. Ahora, eso fue algo extraño de decir. Peppers. Pervertidos. Leches. ¿Cómo te atreves a mirar en el vestidor de chicas? Una voz chilló detrás de ellos. Los ojos del trío pervertido se abrieron como platos cuando sus sentidos de peligro se activaron como un motor 512 turbo cargado a toda marcha. Esa fue una potencia de caballo sería allí. Intentaron darse la vuelta para poder huir de la escena del crimen. Podrían haberlo hecho, excepto que en ese momento un conjunto de fuertes cables de acero se levantó del suelo y envolvió al trío, juntándolos y haciéndolos tropezar y caer al suelo. ¿Qué pasó? Uno de los amigos de Issei, Mitsuda, gritó sorprendido. ¿De dónde vino este cable? No lo sé. A Issei también le hubiera gustado una respuesta a eso. Lástima que no conseguiría uno. ¿Entonces ustedes son los tres que pensaron que podrían espiarnos? El miedo corrió por sus venas ante el sonido de la voz. No quería mirar, pero no pudo evitar estirar el cuello para mirar a los ojos al capitán del club de Kendo, quien desafortunadamente vestía el uniforme de la academia una vez más. Aún más desafortunadamente, tenía su shinai con ella y estaba golpeando ligeramente el lado cuchillo contra la palma de su mano libre de una manera que envió escalofríos de terror por la columna vertebral de Issei. ¿Por qué no me sorprende que sean ustedes tres? Habría pensado que aprenderían la lección la última vez que esto sucedió, pero parece que necesitan que les enseñen usando métodos más contundentes. Más contundente. Motoama chilló como una niña. No es que Issei no pudiera entender por qué. Solo pensar en lo que sucedió la última vez envió escalofríos por su espalda. La última vez que usaste tu shinai para golpearnos en las joyas de la familia. El capitán del club de Kendo sonrió con una sonrisa diabólica. Lo sé. Chicas, bájense los pantalones. En la mayoría de los casos, esto habría causado que una gran cantidad de hombres se perdiera en la lujuria. Tal no fue el caso aquí. El trío pervertido gimió de miedo cuando las chicas se acercaron a ellos. Mientras el trío pervertido emitía gritos de dolor, Naruto se encontró riéndose alegremente mientras observaba la escena desde los tejados de la escuela. No tenía nada en contra del trío pervertido, o incluso de los pervertidos en general. De hecho, si tuviera que odiar a alguien por ser pervertido, eso significaría que habría odiado a Ero Sennin, y ese hombre había sido como un padre para él. O ese tío realmente pervertido que amas hasta la muerte, pero que nunca presentarías a tus amigos. Todavía estaba indeciso. Entonces, sí, Naruto no odiaba a los pervertidos. Para nada. Simplemente no pudo evitar hacerles una broma a esos tres cuando presentaron una oportunidad tan perfecta. Estaba en su naturaleza bromear con la gente que se dejaba tan abierta. Habría sido un crimen contra los dioses bromistas no aprovechar una oportunidad tan dorada cuando se presentó. Además, estarían bien. Los pervertidos eran un grupo increíblemente resistente. Podrían recibir la paliza más brutal de una horda de mujeres enojadas y levantarse segundos después como si nunca hubiera sucedido. Solo tenía que mirar a Jiraiya como ejemplo. Durante su viaje de entrenamiento de 3 años, Naruto había perdido la cuenta de la cantidad de veces que su sensei pervertido había sido golpeado casi hasta la muerte, solo para recuperarse un segundo después como si nada hubiera pasado. Por lo que Naruto entendió, la única vez que ese hombre estuvo a punto de morir fue cuando lo atraparon espiando a Tsunade. No la cara. No la cara. Sí, estos tres se recuperarían lo suficientemente pronto. Ninguna de esas chicas estaba cerca de la fuerza de Baa-chan. Volverían a ponerse de pie antes de que él lo supiera. Sí la cara. Sí la cara. Quizás. Cuando las risitas del rubio se convirtieron en risas leves, sintió como si alguien lo estuviera observando. Siendo un ninja, ex ninja, Naruto aún conservaba una gran cantidad de conciencia espacial. Podía decir cuando la gente lo miraba.
Y en este momento, podía sentir los ojos de alguien sobre él. Volviéndose hacia la fuente de este sentimiento, se dio cuenta de que alguien lo estaba observando. Alguien, de hecho. Ambos eran mujeres, vestían el uniforme estándar de la Academia Kuo. Una camisa blanca de manga larga con botones y una cinta negra en el cuello, una capa negra para los hombros y un corsé abotonado a juego, y una falda magenta con detalles en blanco. También eran, notó de inmediato, increíblemente hermosos. Una de ellas era una joven hermosa y rolliza con cabello largo color azabache, ojos violetas, piel pálida y senos que parecían casi tan grandes como los de Tsunade. Su cabello estaba atado en una larga cola de caballo, que le llegaba hasta las piernas, con dos antenas que sobresalían de la parte superior y se inclinaban hacia atrás, mientras que una cinta naranja las mantenía en su lugar. Como se señaló antes, ella era absolutamente hermosa. Naruto creía que el término que la gente usaba para alguien como ella era Yamato Nadeshiko, que, si recordaba correctamente, era el término que se usaba para describir a la mujer japonesa ideal. Sin embargo, aunque esta chica era realmente hermosa, fue la otra la que llamó su atención. Era una chica joven que parecía estar en su adolescencia, la misma edad que él y la otra chica, y tenía una figura tan generosa como las otras chicas. Su piel cremosa parecía más suave que la seda y sus ojos azul verdosos eran increíblemente encantadores. Entre su cintura delgada, caderas anchas, trasero pequeño y bien formado, pechos grandes, piel de aspecto sedoso, ojos encantadores y un rostro que parecía haber sido creado por un panteón de ángeles en una búsqueda de la perfección, la chica era fácilmente una de las mejores. Las mujeres más hermosas que Naruto tuvo desde entonces. Sin embargo, no era ninguna de estas características lo que realmente la hacía destacar para él. Ese honor pertenecía a su cabello. Hermosas largas trenzas de cabello rojo carmesí que se derramaban sobre su cabeza y llegaban hasta sus muslos con un solo mechón sobresaliendo de la parte superior. Era un tono de rojo mucho más oscuro que el de su madre, el color y la oscuridad casi le recordaban a la sangre, pero aún así, Naruto no pudo evitar pensar que la niña tenía uno de los cabellos más hermosos que jamás había visto. Casi se podría decir que fue amor a primera vista. Naruto se preguntó si esto era lo que sentía su padre cuando conoció a su madre. Mientras la pareja se paraba en el suelo, mirándolo desde donde habían dejado de caminar hacia donde se dirigían, el rubio le dirigió al dúo de hermosas mujeres una sonrisa brillante y la saludó alegremente. La chica Nadeshiko parecía divertida y le devolvió el saludo. Mientras tanto, la mujer de cabello carmesí inclinó la cabeza, luciendo un poco curiosa por varios momentos antes de que una suave sonrisa brotara de sus labios y ella también saludara. Decidiendo montar un poco de espectáculo, el rubio se dejó caer del techo. Antes de que pudiera llegar lejos, sus manos se engancharon en el desagüe de agua. Con la gravedad empujándolo hacia abajo pero sus manos manteniéndolo arriba, los pies de Naruto formaron un arco parabólico que lo condujo directamente a través de la ventana abierta que había usado previamente para subir al techo en primer lugar. Soltó el desagüe, dando vueltas por el aire como una pelota mientras metía las rodillas en el pecho. Después de completar sus volteretas, se estiró hacia atrás y sus pies tocaron el suelo. Si hubiera sido un gimnasta olímpico usando las barras altas, se habría ganado un 10 perfecto. Sonriendo, el rubio comenzó a caminar por el pasillo. La sonrisa lo abandonó tan pronto como sonó la campana. Con un suspiro cuando su libertad se vio interrumpida una vez más, Naruto comenzó a regresar a clase con una puerta lenta y deprimida. «Akeno», dijo Rias Gremory, la chica de cabello carmesí, mientras observaba cómo el extraño rubio de cabeza puntiaguda desaparecía por la ventana en una impresionante exhibición acrobática. «Para un humano, ¿sabes quién fue?» «Ese es el nuevo estudiante, Uzumaki Naruto-kun», respondió Akeno obedientemente. «Está en la clase 2B, la misma clase que Kiba-kun. No se sabe mucho sobre él. Solo ha pasado un mes desde que comenzó a venir a la escuela aquí, aunque mucha gente parece pensar que es una especie de delincuente por el color de su pelo y de su piel». Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «¿Por qué lo preguntas? ¿Buchou-sama se ha interesado en el estudiante más nuevo de la Academia Kuo?» Rias no dijo nada para negar o confirmar la burla de Akeno. Ella simplemente miró hacia la ventana aún abierta por la que Naruto había volado, sus cortinas ondeando con la brisa. Uzumaki Naruto, Katsuhiro Udoru Issei no podía creer su fenomenal cambio de suerte. El día parecía tan sombrío después de que las chicas del club de Kendo lo golpearan hasta casi matarlo.
En ese momento, no pudo evitar sentir que el mundo estaba fuera de su alcance solo porque afirmaba abiertamente que le gustaban los senos más de lo que debería y no tenía problemas para mirar a las chicas con los ojos mientras se cambiaban. ¿Por qué todas las mujeres se burlaban de él solo porque mostraba un poco, bueno, mucha más perversidad que la mayoría de los chicos? Era un hecho bien conocido que todos los hombres eran pervertidos. ¿Por qué estas chicas no podían ver que él solo estaba haciendo lo que todos los demás chicos querían hacer, pero no tenían las agallas para hacerlo? Fue mientras él se revolcaba en su depresión, preguntándose si alguna vez llegaría a ver un par de pechos reales, que ella apareció. Yuma, una hermosa chica con cabello largo y negro que le llegaba hasta la cintura y amables ojos violetas. Llevaba un vestido negro corto que permitía vislumbrar sus increíbles piernas y una chaqueta de color púrpura claro en la parte superior. Ella había venido a él mientras él estaba deprimido en el puente y en realidad lo había invitado a salir. Issei todavía no podía creer que estaba saliendo con esta hermosa chica, o que ella había sido la que lo había invitado a salir. Era como si Dios finalmente se hubiera apiadado de él y lo hubiera bendecido con esta dulce, inocente y hermosa niña. Si tan solo supiera que la presencia de esta chica no era el designio de Dios. Entonces estaría cantando una melodía muy diferente. Los dos acababan de terminar su primera cita, que en consecuencia también fue la primera cita en la que Issei había estado. Había sido increíble. Habían hecho todas las cosas que Issei imaginó que haría una pareja en su primera cita, ir a una tienda de ropa donde le había comprado a Yuma un lindo brazalete, luego habían ido a una heladería donde había comprado un refresco y su novia había pedido un helado el domingo. A lo largo de toda la cita, Issei no había podido dejar de pensar en lo afortunado que era. Incluso sus pensamientos normalmente pervertidos solo habían surgido de vez en cuando, como cuando Yuma se inclinó y le permitió ver debajo de su camisa. Eso había estado caliente. Ni siquiera había pensado en cómo ella sería una excelente primera adición a su harén. Ni siquiera había pensado en su harén en absoluto. Issei podría decir honestamente que estaba empezando a enamorarse de esta chica. Issei-kun. Después de su cita, los dos se dirigieron a un parque. El sol se estaba poniendo ahora y la gran variedad de colores arrojaba a los alrededor de Yuma, haciéndola aún más hermosa que antes. Varias gotas de agua de la fuente junto a ellos salpicaron el aire a su alrededor, agregando lo que casi parecían destellos a su ya deslumbrante presencia. Parecía una de esas hermosas chicas que esperarías ver en un manga shoujo. ¿Sí, Yuma-chan? Issei preguntó, su corazón dio un vuelco cuando ella le sonrió. Ah, qué hermosa sonrisa. ¿Hay algo que esperaba que hicieras por mí para conmemorar nuestra primera cita? Yuma se veía tan linda mientras se sonrojaba recatadamente y presionaba un dedo sobre sus labios. ¿Me concederás mi deseo? Issei sintió que acababa de morir y se había ido del cielo. Su corazón latía a 1000 millas por segundo. El dolorosamente rápido golpe de su órgano de bombeo de sangre era casi abrumador para sus oídos. ¿Era esto? El momento de la verdad. ¿Recibiría finalmente su primer beso? ¿Qué es? ¿Podrías morir por mí? ¿Eh? Issei se rascó la mejilla, su confusión más que evidente. Tal vez no había oído bien. ¿Podrías repetir eso? Creo que no te escuché bien. La sonrisa de Yuma se volvió cada vez más siniestra. Mientras inclinaba la cabeza hacia abajo, las sombras parecían proyectar ángulos severos sobre su rostro que alguna vez fue angelical. Sus ojos se ocultaron detrás de un velo de oscuridad. Solo quedaba por ver el brillo siniestro de sus iris. ¿Podrías morir por mí? Sin previo aviso, las alas brotaron de la espalda de Yuma, rasgando la tela de su vestido y chaqueta, dejando 2 agujeros abiertos en la espalda. Las alas eran muy grandes, de casi 1 metro de largo cada una. Parecían alas de ángel, excepto que las plumas eran negras en lugar de blancas. Con un aleteo de sus alas, Yuma se elevó en el aire y se elevó varios pies por encima del estupefacto Issei. Me divertí mucho contigo estos últimos días, dijo Yuma mientras le tendía la mano. La luz pareció juntarse y fusionarse dentro de él, creando lo que parecía una lanza larga. Salir con una niña como tú fue un buen descanso para mí, y siempre atesoraré este regalo que me diste. Ella le tendió el pequeño coletero que él le compró. Es por eso que voy a hacer que esto sea lo menos doloroso posible. Ella le arrojó la lanza. Issei, todavía en estado de shock y tratando de entender lo que estaba pasando, no pudo hacer nada más que mirar cómo la lanza de luz viajaba hacia él como una bala. En abstracto, sabía que si esa cosa lo golpeaba, estaría muerto.
Sin embargo, por alguna razón, no pudo encontrar en sí mismo el movimiento. Tal vez solo estaba en estado de shock porque la chica de la que se estaba enamorando estaba tratando de matarlo. Por otra parte, tal vez su mente aún no se había puesto al día con todo lo que había sucedido hasta el momento. Afortunadamente para él, aunque no pudo reaccionar a tiempo, había alguien más en el área que vio lo que estaba sucediendo. Este alguien también resultó ser el tipo de persona que nunca podía apartar la mirada cuando alguien más necesitaba ayuda. Issei se vio empujado al suelo justo antes de que la lanza de luz pudiera alcanzarlo. En lugar de atravesar su carne, terminó incrustado en el pavimento a varios pies de distancia, donde pronto se disipó. Yuma parecía sorprendido y enojado. ¿Quién diablos eres tú? Issei parpadeó ante sus palabras, luego miró hacia la persona que lo salvó. Era un chico con cabello rubio puntiagudo, ojos azules y extrañas marcas de nacimiento en sus mejillas que se parecían mucho a bigotes. Llevaba un pantalón negro, una camisa naranja oscuro y zapatillas naranjas. Issei podría haber jurado que había visto a este chico en algún lugar antes, pero tenía problemas para recordar dónde. Mi nombre es Uzumaki Naruto, se presentó el chico rubio con una sonrisa. Y lamento decir esto, pero a pesar de que este tipo es un completo pervertido, no puedo dejar que lo mates. Naruto se preguntó si fue el karma lo que lo llevó a donde estaba ahora, de pie frente a una chica con alas de ángel negro que flotaba sobre él y el niño pervertido que acababa de salvar de ser ensartado con una extraña lanza hecha de lo que parecía ligero. En serio, simplemente no había otra explicación de por qué le estaba pasando esto. ¿No había dejado atrás el mundo de los poderosos jutsu y las batallas épicas? Aparentemente no. O bien. La vida se estaba volviendo aburrida de todos modos. ¿No puedes dejar que lo mate? Los ojos de la chica se entrecerraron con ira. No creo que entiendas lo que está pasando aquí, así que voy a darte la oportunidad de irte y fingir que nunca viste nada de esto. Ahora, hazte a un lado. Lo siento, Naruto se rascó la nuca mientras ofrecía una sonrisa tímida. Si bien no sé qué está pasando, tengo claro que ibas a matar a este tipo. Se encogió de hombros con impotencia. Simplemente no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo matan a alguien frente a mis ojos cuando tengo el poder para detenerlo. Si quieres al pervertido, tendrás que atravesarme. Incluso si ya no tenía la capacidad de usar chakra, no cambiaba quién era. Naruto nunca había sido el tipo de persona que podía quedarse de brazos cruzados mientras alguien más estaba lastimado y él podía hacer algo al respecto. Algunas personas lo llamarían imprudente, pero a Naruto le gustaba pensar que sus acciones eran nobles. ¿Así que quieres ser un héroe, eh? Dijo la extraña chica ángel malvada, sonriendo. Bien entonces. Puedes ver lo que les sucede a las personas que intentan jugar al héroe. Otra lanza ligera apareció en sus manos. Ella lo arrojó, esta vez a Naruto. Lástima por ella, Naruto no era Issei. Él no se quedaría allí luciendo estúpido mientras dejaba que ella le disparara una lanza ligera a través de su estómago. Al rodar hacia adelante, Naruto dejó que la lanza de luz golpeara el suelo en el que había estado parado. Mientras se acercaba, el rubio metió la mano en su bolsillo trasero donde mantuvo un kunai con él en todo momento. Era un hábito que le permitía recordar sus raíces. Sabiendo que no podía simplemente arrojarle el kunai a la chica porque estaría acabado si perdía su única arma, Naruto también sacó un carrete de alambre ninja, que ató al lazo ubicado en la empuñadura del kunai. Mientras se levantaba de su rollo, el rubio arrojó hábilmente el proyectil a la chica con alas negras. Su puntería fue acertada. No es que sirva de mucho. Sin chakra para mejorar sus músculos, no podía lanzar el kunai lo suficientemente rápido como para marcar la diferencia. La chica lo esquivó con bastante facilidad. No sé qué esperabas lograr con eso, se burló cuando el kunai pasó volando junto a ella. Algo así nunca me golpearía. Naruto sonrió. ¿Quién dice que estaba tratando de golpearte? Con sus manos agarrando el cable, Naruto tiró, jalando el kunai hacia abajo. Moviendo sus manos en una serie de maniobras complicadas, el rubio logró forzar el cable para envolver la pierna de la chica, usando el kunai como un peso muy parecido a los dispositivos de agarre que encontraría en los personajes de superhéroes sobre los que había leído en los mangas. De este mundo como Kamen Rider. ¿Qué? Abajo vas. Con los músculos de sus brazos abultados, Naruto usó toda la fuerza que tenía para tirar de la chica hacia abajo. No era tanto como le hubiera gustado. A pesar de cuánto entrenó Naruto, su cuerpo era solo humano, y sin chakra, solo podía hacer mucho.
Incluso Rock Lee, que no podía usar ninjutsu o genjutsu para salvar su vida, al menos tenía la habilidad de usar chakra. Su habilidad para abrir las 8 puertas internas lo demostró. Chakra era la sangre vital de un shinobi. Y sin él, un shinobi sería tan débil como un civil. Aún así, la fuerza de un civil o no, Naruto todavía era un poco más fuerte que el humano promedio. Por lo tanto, tenía suficiente fuerza para traer a esta niña ángel a su nivel. Los ojos de Yuma se abrieron cuando fue enviada en espiral hacia el suelo. Antes de que pudiera siquiera pensar en batir sus alas, su cuerpo golpeó el pavimento del parque lo suficientemente fuerte como para dejar una abolladura. Gimiendo, la niña se puso de pie con las piernas temblorosas y miró hacia arriba cuando el sonido de los pies golpeando el pavimento llegó a sus oídos. Llegó justo a tiempo para ver el puño de Naruto en su rostro. El sonido de un trueno rompiendo resonó a través del claro cuando la carne chocó contra la carne. Bulma cayó de espaldas por el golpe sorprendentemente fuerte. Se sentía como si un tren de carga le hubiera aplastado la cara. ¿Quién sabía que los humanos podrían ser tan poderosos? Naruto sonrió cuando la chica golpeó el suelo y aterrizó de espaldas, con fuerza y luciendo absolutamente atónita cuando apareció un gran moretón en su mejilla. Era bueno saber que todavía lo tenía. La chica se sentó y miró a Naruto con una mirada fulminante, lo que hizo que su sonrisa se agrandara. Hay mucho más de dónde vino eso si no dejas en paz al pervertido. Dijo que el ojo del pervertido se contrajo cuando Naruto hizo crujir sus nudillos. ¿Realmente, qué pasaba con la gente llamándolo así? Él también tenía un nombre. Bulma resopló. Lo admito, eres mucho más fuerte que la mayoría de los humanos, se puso de pie y se sacudió el polvo del vestido, casi como si nada hubiera pasado excepto por el gran moretón en su rostro. Ese golpe realmente dolió. Sin embargo, esto se acabó. Ella le dio al rubio ahora confundido una sonrisa torcida. Ya estás muerto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto. Bulma no dijo nada, solo sonrió ampliamente. No es que necesitara decir nada, porque en ese momento Naruto lo sintió. O más bien, Naruto no lo sintió. De hecho, no sentía mucho de nada de la cintura para abajo. Era como si de repente se hubiera adormecido. Mirando hacia abajo, Naruto se encontró mirando la lanza de luz que estaba ubicada en el centro de su pecho con sorpresa. ¿Cuándo había podido apuñalarlo? Estaba seguro de que la habría notado haciendo algo como esto. Cuando la sangre comenzó a brotar de su boca y goteaba por el costado, volvió a mirar a la chica con alas de ángel negro. ¿Cuándo lo hiciste? Cuando me golpeaste, sonrió Yuma. Estabas tan concentrado en golpearme que ni siquiera te diste cuenta cuando te clavé una lanza ligera. Lo admito, estoy realmente impresionado de que hayas durado tanto con eso en tu pecho. Naruto no tardó mucho en darse cuenta de lo que había sucedido. Shinobi generalmente tenía una gran conciencia espacial, lo que significa que podían sentir las cosas que sucedían a su alrededor hasta cierto punto e incluso podían decir dónde estaban ciertos objetos en relación con ellos cuando no los miraban. Si bien la habilidad era excelente, también tenía muchas limitaciones. El más grande fue el hiperenfoque. Cuando un ninja se enfocaba tanto en completar su objetivo, su enfoque tendía a aislar todo a su alrededor excepto el objetivo en sí. Muchos ninja habían perdido la vida de esta manera, incluso aquellos que tenían más experiencia. Kakashi fue quizás el mejor ejemplo de esto. Naruto recordó cuando su primer sensei le contó la historia de cómo consiguió su Sharingan. Durante su primera misión como Jounin, había usado su preciado jutsu de asesinato, el Chidori, para tratar de derrotar a un ninja enemigo. Sin embargo, debido a los requisitos de velocidad necesarios para usar el jutsu en todo su potencial, creó una visión de túnel que bloqueó todo excepto lo que buscaba. Esto había sido casi fatal, y si no hubiera sido porque el padre de Naruto era el Jounin Sensei de Kakashi, su maestro habría perdido la vida ese día. Y eso fue exactamente lo que sucedió aquí. Naruto se había permitido concentrarse tanto en golpear la cara de la chica que había creado una sensación de visión de túnel, bloqueando completamente todo excepto su cara. Ahora estaba pagando el precio por olvidar la lección que le enseñó esa historia. Parece que un mes en este nuevo mundo con sus bobinas de chakra destruidas lo había ablandado. No ayudó que ya no pudiera sentir emociones negativas porque ya no podía usar chakra. Maldita sea, esto apesta. Más sangre comenzó a brotar de su garganta. Naruto gorgoteó mientras intentaba avanzar y continuar luchando, pero en cambio cayó de bruces al suelo. Fue un milagro cuando logró por lo menos rodar sobre su espalda.
El sonido de pasos se acercó a él, y el rubio obtuvo una vista privilegiada del montículo vestido con bragas de Yuma cuando ella pasó por encima de él y caminó hacia el atónito Issei. Antes de que pudiera alejarse de él, la mano izquierda de Naruto salió disparada y se aferró a su pierna. Yuma se dio la vuelta con leve sorpresa. Oh, todavía estás vivo, ¿verdad? Supongo que está bien. Solo considéralo un castigo por interponerte en mi camino. Ella le quitó la mano de la pierna y continuó marchando hacia Issei. Cuando la visión de Naruto comenzó a oscurecerse, trató de obligar a su cuerpo a moverse, trató de hacer que hiciera algo, cualquier cosa. Todo fue en vano. Ni siquiera podía sentir su cuerpo y mucho menos hacerlo obedecer a sus caprichos. Hombre. Esto apestaba. Aquí estaba él, tratando de ayudar a alguien, pero todo lo que terminó haciendo fue que lo mataran. Esto definitivamente era karma. ¿Qué hizo para ganar tan mal karma? Los últimos pensamientos de Naruto fueron para sus viejos amigos. Se preguntó si serían felices. Estaban trabajando juntos para construir un futuro mejor ahora que Madara, Obito y Jubi se habían ido. ¿Habían finalmente encontrado la paz? Dioses, eso esperaba. Apestaría aún más morir y descubrir que su sacrificio había sido en vano. Al menos si hubieran creado una paz duradera, podría dejar este mundo contento. Mientras Issei sangraba por la herida en su estómago, su mente se volvió negra, un pequeño trozo de papel que había puesto en su bolsillo trasero y olvidado comenzó a brillar con un color carmesí profundo. La hoja de papel con el círculo de aspecto extraño salió volando del bolsillo trasero de Issei. Hubo un destello de luz brillante antes de que la sábana desapareciera y el círculo que parecía algo de lo oculto brilló con un rojo intenso y sangriento. El círculo flotó en el aire por un momento, se expandió hasta tener varios metros de diámetro y luego comenzó un lento descenso hacia el suelo. Mientras se movía lentamente e inexorablemente hacia abajo, una figura apareció desde su interior. Rias Gremory miró al chico que había asumido correctamente que poseía un Sacred Gear, un arma poderosa dada a los humanos por Dios. Fue por esta razón que ella no había detenido lo que había ocurrido. Ahora que se estaba muriendo, ella podría resucitarlo correctamente y convertir a este niño en su peón. No le gustaba tener que ganar un sirviente poderoso como este, pero no podía ver ninguna otra forma en que Issei hubiera aceptado unirse a su nobleza. En realidad, podía pensar en una forma, pero Rias no estaba dispuesta a mostrar sus senos a cualquiera, independientemente de si le importaban poco los tabúes de la desnudez. Una tos interrumpió su inspección del niño con un enorme agujero en el estómago. Sobresaltada, giró la cabeza hacia la fuente del ruido y se sorprendió aún más cuando vio de quién había venido. Uzumaki Naruto. El chico que había atisbado su curiosidad en el techo cuando le había hecho una broma a Issei y sus dos amigos. Se suponía que no debía estar aquí. Caminando hacia el joven de cabello rubio con pasos apresurados, Rias se arrodilló para revisar sus heridas y se sorprendió aún más cuando descubrió lo herido que estaba. Yacía en un charco de sangre y había un gran agujero que atravesaba el centro de su pecho. Obviamente, la herida que causó toda la sangre en primer lugar. Aún más impactante fue que todavía estaba vivo. Sus dedos se clavaron con fuerza en el suelo, creando pequeñas muescas en el pavimento. Sus ojos parpadeaban de un azul brillante a un tono más apagado y sin vida. Estaba claro que estaba luchando por mantenerse con vida pero fallando. Con una lesión como esa, se desangraría en segundos. Estaba sorprendida de que él todavía estuviera vivo. Debería haberse desangrado hace mucho tiempo. Mientras miraba la herida, Rias notó algo más que era extraño. Fue lento, increíblemente lento. De hecho, estaba casi segura de que solo lo estaba imaginando, pero parecía que su herida se estaba cerrando. Por supuesto, no podía ser. Este chico era un humano. Podía sentir eso, e incluso si él tenía algún tipo de curación demoníaca, los poderes de luz de los ángeles caídos detenían todo tipo de curación. ¿Eso significaba que él también tenía un Sacred Gear? Sus ojos se clavaron en los de ella. El azul celeste se encontró con el azul verdoso. Hubo un momento en que sus ojos parecieron parpadear hacia algo detrás de ella. ¿Qué estaba mirando? Él sonrió. No era una vista muy bonita, con la sangre goteando de su boca y manchando sus dientes. Aún así, era una sonrisa sorprendentemente feliz para alguien que estaba al borde de la muerte. Tosió, causando que más sangre brotara de su garganta. Era un milagro que incluso pudiera hablar. Esa herida obviamente había causado que la sangre brotara de sus pulmones. ¡Qué hermoso, pelo rojo! Rias se encontró sintiéndose sorprendentemente sonrojada. Nadie había elogiado su cabello antes.
Y nadie la había felicitado con tanta admiración en su voz. Que viniera de alguien que estaba en su lecho de muerte fue aún más sorprendente. Distraídamente, extendió la mano y sostuvo un mechón de sus mechones carmesí entre dos de sus dedos y lo giró. Por un momento, se preguntó qué debería hacer. De alguna manera, este chico había muerto por su culpa. No estaba bien que muriera por las maquinaciones de demonios y ángeles. Correcto. Solo había una cosa que podía hacer. Chasquear sus dedos provocó que un breve destello de luz apareciera dentro de su mano. Cuando la luz se apagó fue para revelar un objeto en su mano. Una pieza de ajedrez para ser exactos. Era una pieza estándar, una torre. Con esto, Rías podría resucitar al niño como uno de sus sirvientes. Lo colocó sobre el pecho de Naruto y dio un paso atrás. Ella recitó el encantamiento necesario para fusionar su forma con la pieza de ajedrez. Ella hizo todo perfectamente. No pasó nada. Frunciendo el ceño, probó otra pieza, su alfil. Cuando eso no funcionó, probó con su caballero. De nuevo nada. Frunciendo el ceño, Rías trató de averiguar por qué ninguna de sus piezas funcionó. ¿El niño requería algo especial para revivir? ¿Quizás una sola pieza no era lo suficientemente poderosa? Considera esto un regalo de tu querido hermano. Con los ojos muy abiertos, Rías invocó otra pieza de ajedrez. Era diferente de las piezas de pecho estándar. Por un lado, era rojo. Por otro, estaba brillando. Tampoco se parecía a ninguna pieza de ajedrez que Rías hubiera visto antes. Este no era peón, caballo, torre, alfil, reina o incluso rey. Esta pieza de ajedrez era inusual. Era diferente. Estaba mutado. Creo que encontrarás un uso interesante para esto, no te preocupes, sabrás cuándo usarlo. Mientras miraba la pieza mutada, recordó las palabras que su hermano le había dicho cuando se la había dado. En ese entonces se había preguntado por qué él le daría una pieza tan rara y valiosa, pero ahora no pudo evitar preguntarse. ¿Había previsto esto? ¿Sabía que algo así sucedería? Parecía improbable, pero conociendo a su hermano no lo descartaba como imposible. Un mes, murmuró. Su hermano le había dado esta pieza mutada hace exactamente un mes. Al mismo tiempo exacto que Naruto había comenzado a ir a su escuela con el fondo de becas para huérfanos que había creado ese mismo hermano. Incluso había ido tan lejos como para visitarla en la escuela solo para asegurarse de que lo consiguiera. ¿Coincidencia? Probablemente no. Rías decidió que iba a hablar con su hermano sobre esto la próxima vez que lo viera. Bueno, supongo que no hay nada más, le dijo Rías al rubio mientras luchaba por mantenerse con vida. No dejaré que mueras hoy. Así que de ahora en adelante, vivirás para mí. Colocó la pieza de ajedrez en el pecho de Naruto. Su brillo brillante era la única forma de distinguirlo de la sangre que corría libremente de la herida desbordante. El niño, sorprendentemente todavía vivo, abrió un solo ojo cuando sintió el peso de la pequeña pieza de ajedrez sobre él. Te lo ordeno, Uzumaki Naruto, en mi nombre Rías Gremory. Mientras Rías sostenía sus manos sobre la pieza de ajedrez, su brillo rojo brillante comenzó a adquirir aún más luminiscencia de lo habitual. Conviértete en mi sirviente y camina por estas tierras como un diablo. Lentamente, la brillante pieza de ajedrez comenzó a hundirse en el cuerpo de Naruto. Llevarás una nueva vida con gran alegría como miembro de mi nobleza. Cuando la pieza mutada desapareció en Naruto, el brillo se fue con ella, dejando al mundo una vez más en la oscuridad con solo la luna y las estrellas para iluminar el mundo. Naruto jadeó por aire, su mente inconsciente le decía que estaba vivo. Rías observó cómo el niño pasaba de estar medio muerto a estar vivo